Hace pocos días, la página web Ranking Royals, que se dedica a publicar rankings y estadísticas sobre temas diversos, publicó el ranking de los países del mundo en función del coeficiente intelectual medio de su población. El ranking lo encabeza China, con un coeficiente promedio de 107. España aparece en el 10º puesto, con 102, y Estados Unidos cae hasta la posición número 30, con un mediocre 99. Esta sencilla estadística mueve la reflexión, como tantos y tantos datos llamativos que se publican sobre la realidad de China, pero sobre todo llama a reflexionar sobre lo que a nosotros nos interesa, cómo deben actuar, cómo deben posicionarse los países hispanos. Estos últimos 200 años de historia nos han enseñado con claridad, como hemos revelado en múltiples vídeos de este canal, que el gran enemigo de la comunidad hispana, antes, durante y después de la gran secesión que nos fragmentó en 20 estados, es la anglosfera. La hispanidad solo puede construirse de espaldas a la anglosfera, en oposición a ella, en enfrentamiento a su constante acción que busca dividirnos, debilitarnos en los terrenos cultural, económico, social y político. Uno de los mandamientos de estrategia geopolítica más elemental se puede cifrar en el conocido dicho de "el enemigo de mi enemigo es mi amigo". Los propios anglosajones, que llevan siglos siguiendo a rajatabla los principios de geoestrategia más indignos para debilitar al resto de la humanidad, han practicado este mandamiento con abnegación, siendo uno de los ejemplos más llamativos las frases que Churchill pronunció en el Parlamento para refrendar la alianza con Stalin frente a Hitler. Nos parece tan evidente que el camino geoestratégico correcto para la hispanidad pasa por acercarnos más, por trabajar en mayor colaboración con China. En este vídeo queremos apuntar a las 10 razones que nos hacen concluir que esta es la mejor alternativa para nuestros países, la más beneficiosa para nuestros ciudadanos. Ojo, aliarse más estrechamente, colaborar con mayor cercanía con China no quiere decir subordinarse. Siempre abogaremos por una hispanidad soberana, independiente, que toma decisiones inteligentes en pro de su beneficio, decisiones que se adaptan a un entorno cambiante. El mayor ejemplo del tipo de alianza, de colaboración que en absoluto implica subordinarse a la potencia hegemónica, sino que redunda principalmente en beneficio propio, es la alianza de la propia China con Estados Unidos, que comenzó hace más de 40 años, alianza económica que supuso que las fábricas de las multinacionales estadounidenses se deslocalizaran en China buscando el beneficio rápido al aprovecharse de sus bajos salarios, pero que con el correr de las décadas ha creado el mayor milagro económico de la historia, el milagro que ha transformado a China de un país tercermundista a ser el gran hegemón mundial, que ya ha dejado atrás a Estados Unidos en incontables rúbricas, tanto en el terreno económico como en el industrial, tecnológico y militar. Uno de los motivos por los que abordamos este vídeo es para romper el marco mental que nos ha creado la anglosfera. Es imprescindible que salgamos a jugar la partida geopolítica habiendo despedazado ese marco mental, porque mantenernos en él es la mejor manera de perjudicarnos y fracasar. La anglosfera trabaja constantemente coordinando los esfuerzos de sus agencias de inteligencia, industria de generación de contenidos, medios de comunicación, sean públicos o privados, para generar una perspectiva negativa, degradada, difamatoria de China. Lógico, se juega en su hegemonía. Uno de los mejores ejemplos de hasta qué extremos es capaz de llegar la anglosfera para difamar a China es la polémica que surgió con la BBC, la tan ridículamente admirada televisión pública inglesa, por el llamado filtro del inframundo, que aplicaban a todas las imágenes que mostraban sobre China. Esta polémica se intensificó especialmente en el año 2021, cuando la BBC publicó reportajes y vídeos sobre China, incluyendo uno sobre la recuperación de Wuhan tras el brote de COVID, en el que se demostró que la BBC aplicó un filtro grisáceo que alteraba la apariencia real del lugar, haciéndolo parecer más degradado y sombrío. La manipulación fue tan extrema que llegó a haber un conflicto diplomático entre China y Reino Unido al respecto. Afortunadamente, no se pueden poner puertas al campo, solo hay que acercarse a cualquier red social para ver imágenes verdaderamente deslumbrantes de las ciudades chinas, ciudades que hacen pensar que China lleva unas décadas de adelanto ya sobre Occidente. Es imprescindible que reflexionemos sobre la autotransformación tan radical que China ha sido capaz de ejecutar, la velocidad de esa transformación y que nos posicionemos adecuadamente ante el futuro. Por eso pasamos a explicar las que entendemos son las 10 grandes razones por las que la hispanidad debe buscar un acercamiento estratégico con China. Primera razón, la historia común. El pasado común de la hispanidad y China es un pasado de enorme beneficio compartido, basado en el comercio justo y el respeto mutuo. Es lo que se ha dado en llamar acertadamente como la primera globalización, el comercio del galeón de Manila, que comenzó en 1565 tras el descubrimiento del tornaviaje por Urdaneta y que hacía que llegaran las manufacturas de China a América y a Europa, a la España europea. A cambio de productos como seda, porcelana, nácar, mantones, biombos, abanicos, especias, tapices, la hispanidad enviaba cacao, tabaco, azúcar, algodón, vacas, caballos y
también plata. La plata que era tan apreciada, que fue tan útil para la economía de China. Tanto que los famosos reales de A8 eran resellados, eran validados como moneda propia por las autoridades chinas. Los reales de A8 españoles fueron resellados en China principalmente durante el siglo XVIII y hasta principios del siglo XIX, con un auge máximo en la época del emperador Jia Qing. Durante este periodo, la moneda española se convirtió en la principal divisa circulante en China, y era común que se le aplicaran resellos o sellos chinos. Esta historia de éxito y respeto común debería ser constantemente mencionada y puesta en valor en todas las interacciones de los diplomáticos de los países hispanos con el gigante chino. En cada oportunidad que tengamos, debemos insistir sobre ella, recordarla, especialmente en contraposición a la historia de agresión y humillación que ha supuesto para ellos la relación con la anglosfera. Sin duda, los chinos sabrán extraer de este recuerdo una lección que a nosotros nos interesa. En el pasado demostramos que la actitud, la personalidad, los valores de la hispanidad encajan a la perfección con los valores de China. 250 años de comercio pacífico, mutuamente beneficioso, de pleno respeto, así lo atestiguan. ¿Qué nos impide reeditar esa situación? Segunda razón. China es una cultura milenaria muy poco violenta, que destaca por su perspectiva pacífica de la existencia. Es decir, es completamente lo opuesto a la anglosfera, que lleva siglos demostrando ser la comunidad más agresiva del planeta, que ha dejado un reguero que se calcula en torno a los 100 millones de muertos en su interacción con el resto de la humanidad, con innumerables crímenes contra el género humano, que van desde la esclavización de sus vecinos irlandeses, el exterminio de todos los aborígenes de Tasmania, que van de los 3 millones de muertos en la hambruna de Bengala, al uso de la drogadicción para someter a un país, como sucedió en las guerras del opio. Pese a lo que los medios anglosajones nos cuentan sobre la agresividad militar del malvado ejército rojo chino, los datos hablan por sí solos. La realidad es que Estados Unidos cuenta con 800 bases militares fuera de su territorio. El siguiente país en la lista es Reino Unido, con 145 bases militares, y China tiene hoy día solamente 2 bases militares fuera de su país. China no tiene una historia de agresión militar a otros territorios, como sí tiene y abundantísima la anglosfera. Es más, como mostramos en nuestro vídeo titulado 50 agresiones anglo contra los países hispanos, las agresiones que hemos sufrido los hispanos a manos de los anglosajones han sido muy frecuentes y algunas muy trágicas. Que la naturaleza anglo es y será la agresión lo demuestran las polémicas declaraciones recientes de Trump hacia Panamá, que caen sobre el suelo mojado de la invasión de 1989 que causó nada menos que 6.000 muertos. La historia de China es tan pacífica que algunos analistas como el ruso Daniel Stulin se burlan de ella diciendo que no ha ganado una guerra en los últimos 2000 años. Además, sus últimos 200 años son un relato verdaderamente entristecedor de cómo han sido brutalmente agredidos por varias naciones, por Gran Bretaña en las guerras del opio, por Occidente en su conjunto, con el máximo ejemplo de la toma de la ciudad prohibida de Pekín en 1900, por la llamada coalición de las 8 naciones, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón, Rusia, Alemania, Austria-Hungría e Italia, y con el colofón trágico de la invasión japonesa de 1937, que causó numerosas matanzas y atrocidades, siendo la más conocida la masacre de Nankín, con cientos de miles de muertos, reflejada en la excelente película La ciudad de vida y muerte. No queremos perder objetividad. Es cierto que China tiene conflictos abiertos sobre territorios como Taiwán, Tíbet, la situación en Hong Kong, que son constantemente utilizados por los medios de la anglosfera para demostrar la supuesta agresividad china. Pero dado que no podemos entrar a analizarlos en detalle porque nos llevaría horas, nos limitaremos a decir que para China se trata de conflictos internos. Pensamos que esa consideración se ajusta mucho a la realidad. Tercera razón. China no busca extender su modelo político. Contrario que la anglosfera, que hace bandera de su modelo político, de la democracia liberal tal como ellos la entienden, y que ha iniciado gran número de agresiones internacionales con la excusa de la defensa de esa democracia, que plantean como un bien en sí mismo, China no pretende implantar su propio modelo político. Ese modelo tan peculiar adaptado a la idiosincrasia de la cultura china, y que no cabe duda que para ellos es un modelo exitoso. China comercia con todo el mundo, plantea relaciones ganar-ganar mutuamente beneficiosas para ambas partes, y no trata de influir sobre la vida política de su interlocutor, tanto si se trata de una democracia clásica europea, una dictadura africana o una teocracia islámica. Os podrá gustar más o menos, pero desde el punto de vista de los países hispanos, esto es sin duda una ventaja, especialmente cuando consideramos que las democracias liberales que nos ha vendido la anglosfera a los países hispanos han sido la puerta de entrada a la corrupción de la élite política, a la dejación en la defensa de los intereses de la nación, a la venta de los recursos naturales propios, a la subordinación por la deuda externa, es decir, al prolongado fracaso nacional. Cuarta razón. China no es víctima de su oligarquía financiera. En la anglosfera, el poder último es la oligarquía financiera.
Gracias a Internet, cada vez es más evidente que detrás del poder político, mediático, cultural, maneja los hilos, manda la oligarquía financiera. Los gigantescos vehículos de inversión, los cada vez más conocidos megafondos como BlackRock, Vanguard, participan y manipulan los grandes sucesos políticos, desde el reparto de las tierras de Ucrania hasta la explotación del Canal de Panamá. La oligarquía financiera anglo, que ha convencido a Occidente de que abra las puertas de sus naciones para meterse hasta la cocina, manda y manda en todo Occidente. En España, más del 50% de la propiedad de las empresas cotizadas en bolsa pertenece a extranjeros, y obviamente la gran mayoría de ellos son los fondos anglosajones. Más de 20 de las 35 empresas del IBEX 35 tienen participaciones de control por los 4 megafondos anglo: BlackRock, Vanguard, Fidelity y State Street. En China esto no sucede. Por encima de la élite económica se impone con claridad el poder del PCC, del gobierno, que con más o menos acierto defiende los intereses del pueblo chino. El ejemplo que mejor demuestra esto fue el pulso entre el gobierno chino y el conocido multimillonario fundador de Alibaba, Jack Ma, quien criticó la legislación financiera china. El pulso se saldó con la derrota pública de Ma. Sus empresas recibieron una multa por valor de unos 2.300 millones de euros. Él fue apartado de la dirección de la empresa y desapareció de la vida pública durante varios años. China quiere comerciar, quiere eliminar barreras al comercio internacional, pero al menos hasta el día de hoy no busca colonizar financieramente a otros países, no busca someterlos por la deuda, no ha intentado imponer su moneda como la divisa de referencia mundial para beneficiarse de los privilegios que eso conlleva, y en ningún caso ha iniciado conflictos para imponerla. Quinta razón. China no ha tratado de crear un orden internacional retorcido a favor de sus intereses. En el primer punto aludíamos a los 250 años de relación mutuamente beneficiosa entre China y la Hispanidad, relación que no habría sido posible sin confianza mutua. Si la Hispanidad confiaba en la calidad de sus manufacturas, China confiaba, entre otras cosas, en la fiabilidad de las monedas de plata españolas. Viendo la constante degradación de las monedas fiat actuales por el abuso que hacen de ellas los gobiernos, resulta más de admirar que el Imperio español mantuviera durante más de 300 años, una moneda con el mismo gramaje y el mismo nivel de pureza, aportando una estabilidad monetaria difícil de imaginar hoy día. Pues bien, a día de hoy no hay razón para pensar que China busca crear un orden mundial abusivo. Hasta ahora, en las últimas décadas, las posturas diplomáticas de China ante cualquier conflicto internacional son extremadamente sosegadas y atemperadas. El ejemplo más obvio es el reciente enfrentamiento con Trump sobre los aranceles. Ante sus exabruptos de ampón y sus sorpresivas y estratosféricas subidas de aranceles, los chinos responden de forma firme, eso sí, pero educada, calmada, y se limitan a replicar la misma subida que ha ejecutado Estados Unidos. No van más allá, no tratan de dañar o humillar a quien les agrede verbalmente, incluso les acusa de provocar la muerte de ciudadanos estadounidenses por fentanilo, 100.000 muertes anuales que el gobierno de Estados Unidos, por otro lado, prácticamente no hace nada por remediar. En los últimos años, China ha mediado en varios conflictos internacionales, tratando de ayudar a promover la paz y la estabilidad en diversas regiones del mundo. Su éxito más notable, ocultado por los medios occidentales, fue la reconciliación entre Arabia Saudí e Irán. China logró que se restablecieran relaciones diplomáticas tras 7 años de enfrentamiento. Frente a esta actitud que al menos hasta el día de hoy debemos reconocer que es de calma, de respeto, de búsqueda del entendimiento a través de la diplomacia, tenemos el otro extremo, la anglosfera, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha buscado crear un orden internacional retorcido, manipulado a favor de sus intereses más egoístas. En el ámbito económico ha creado instituciones que bajo un barniz de neutralidad han buscado la ruina, la subordinación de otras naciones y el flujo de riqueza hacia la anglosfera, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ha creado también alianzas militares como la OTAN, cuyo verdadero fin es controlar a las naciones aliadas y neutrales para manipularlas y hacer que operen para mantener la hegemonía anglosajona. La anglosfera es la reina de la mentira, de la manipulación en la comunicación, de las operaciones psicológicas de alcance universal, de la falsa bandera, desde el Maine al Nord Stream, desde la bahía de Tonkin a las armas de destrucción masiva. China, por ahora, no ha mostrado ser así. ¿En quién deberíamos confiar? Sexta razón. China ha realizado el mayor y más vertiginoso milagro económico de la historia de la humanidad. Desde las reformas económicas de 1978 de Deng Xiaoping, China ha mantenido un crecimiento del PIB promedio anual cercano al 10%, superando a todas las economías emergentes y desarrolladas. En apenas 20 años, la pobreza absoluta en China se redujo drásticamente, desde un 41% de la población en 1978 a solo un 5% en el 2001. El PIB de China, sobre el total del PIB mundial, ha pasado de ser el 3% en 1980 a ser más del 20% hoy día.
Con su resurgir imparable, China ha conseguido que el centro del mundo retorne desde Occidente, donde podemos considerar que ha estado en los últimos siglos, a Asia. Las impresionantes imágenes de las ciudades chinas, de sus novísimas infraestructuras construidas en tiempo récord, son el mejor exponente de lo que la hispanidad necesita. La hispanidad necesita con ansia un espaldarazo económico. China es el vivo ejemplo de que es posible. Mejor ayuda de tratar de acercarnos, de aprender de quien ha logrado lo que nosotros queremos lograr. Séptima razón. China va a liderar las ciencias. En el pasado, gran parte del poder de la anglosfera se ha soportado en sus innovaciones en el ámbito científico. Las universidades estadounidenses, por ejemplo, reclutaron talento internacional y lo pusieron al servicio de los intereses nacionales, notablemente en el ámbito militar y con relevantes repercusiones en el ámbito civil. Pero como en tantas otras materias, China ha logrado hacer el sorpaso. Las universidades de Tsinghua y de Pekín aparecen ya en los rankings anglosajones entre las 10 mejores del mundo. Cada año en China se gradúan aproximadamente 4 millones de estudiantes en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mientras que Estados Unidos apenas llega al 10% de esa cifra. Este enorme foco sobre la formación y la innovación en el ámbito STEM tiene su paralelo en el mundo empresarial. El caso de Huawei es un buen exponente de ello. Huawei cuenta con varios centros de investigación. El campus de Shanghái es el más grande de todos ellos. Alberga más de 30.000 empleados y está diseñado para integrar todas las actividades de investigación y desarrollo de la compañía en un solo lugar, facilitando la colaboración entre trabajadores de las distintas disciplinas. Octava razón. China lidera ya la innovación. Como consecuencia directa del punto anterior, de su poder demográfico, de su capacidad organizativa y de sus valores culturales, China lidera de forma aventajada la innovación en el mundo, con todo lo que eso implica de cara al ámbito militar, industrial y económico. Hace poco más de un año, el Instituto Australiano de Política Estratégica, una institución de la anglosfera financiada en parte por sus ministerios de Asuntos Exteriores, revelaba que China domina en 37 de las 44 categorías o ámbitos de innovación que definían. Entre esas categorías encontramos, por ejemplo, la investigación espacial. En ese ámbito, ayer mismo saltó la noticia de que China anunció planes para construir una central nuclear en la Luna, como parte de su proyecto para establecer la Estación Internacional de Investigación Lunar. Su previsión apunta a construir un modelo básico de la estación para 2035. China lidera la investigación y desarrollo en generación de energía. En este sentido, China está desarrollando y operando un reactor de sales fundidas de torio, una tecnología nuclear avanzada que utiliza torio en lugar de uranio como combustible. Este reactor logró la fisión nuclear sostenida y comenzó a operar a plena potencia en 2024. El torio es un recurso más abundante y seguro que el uranio, produce menos residuos radiactivos y ofrece una generación energética más limpia y eficiente. Otro de sus proyectos más impactantes en el capítulo de la generación de energía es el desarrollo de lo que se ha llamado un sol artificial, un reactor experimental de fusión nuclear cuyo objetivo es replicar en la Tierra el proceso de fusión nuclear que ocurre en el Sol, creando una fuente de energía limpia, sostenible y casi ilimitada. China lidera también en apartados como robótica, materiales avanzados, tecnología cuántica, vehículos hipersónicos con capacidad nuclear, redes 5G, tecnologías de comunicación avanzadas. Todo apunta a que lo seguirá haciendo durante mucho, mucho tiempo. ¿Tiene sentido permanecer de espaldas a China? Novena razón. El dominio económico de China es abrumador. En los siglos XVI y XVII, China representaba aproximadamente entre el 25 y el 30% del PIB mundial, siendo la economía más grande y rica del mundo por aquel entonces. La India suponía en aquel tiempo otro 20 o 25%. Es decir, que sin duda el centro económico del mundo era Asia, y así lo venía siendo por muchos siglos. En pocos años, tras un aciago siglo de la humillación, China ha conseguido salir del pozo y volver a la situación de partida, y la realidad que muestran los datos es apabullante, casi abracadabrante. China domina con cifras espectaculares la producción industrial mundial en varios sectores clave. Repasemos algunos datos. China produce cerca del 48% del cemento mundial, cuando Estados Unidos produce el 2%. China es responsable de más del 54% de la producción mundial de acero, cuando Estados Unidos produce el 4%. Este dominio incluso podría aumentar en los próximos años, porque hace pocos meses saltó la noticia de que China ha desarrollado una tecnología revolucionaria para producir hierro y acero, que podría abaratar mucho su fabricación y hacerla más limpia y eficiente. Este nuevo método permite fabricar hierro en solo 6 segundos, frente a las 6 horas que requiere el proceso tradicional de altos hornos. Además, elimina completamente la necesidad de usar carbón, lo que reduce drásticamente las emisiones de CO2. China también produce aproximadamente el 80% de las baterías de litio a nivel mundial, consolidándose como líder absoluto en este sector. También controla el 80% de la capacidad mundial de fabricación de paneles solares.
En el ámbito naval, China produce el 50% de los barcos de transporte del mundo, cuando por ejemplo Estados Unidos apenas produce el 0,1%. Hace unas semanas, el secretario de Transporte estadounidense se quejaba amargamente en televisión de que en el año 2022 Estados Unidos había fabricado 5 barcos de transporte, mientras China había fabricado 1.800. Si el eje industrial y económico del mundo vuelve a ser Asia y en especial China, ¿hacia dónde deberemos volcar nuestra atención? Décima razón. La alianza con China, incluso de muy baja intensidad, ya demuestra ser un éxito hoy día. El mejor ejemplo es el megapuerto de Chancay, en Perú, inaugurado en noviembre de 2024. Es el mayor puerto comercial de Sudamérica y un proyecto emblemático que demuestra el planteamiento ganar-ganar de la cooperación con China. Construido y financiado por la empresa estatal china COSCO Shipping, el puerto cuenta con 15 muelles, oficinas, servicios logísticos y un túnel de 2 kilómetros para salida de carga. Su ubicación estratégica permite reducir el tiempo de navegación entre Perú y China en aproximadamente 10 días, facilitando el comercio bilateral y regional. Se estima que generará unos 7.500 empleos y posiciona a Perú como un hub logístico para toda Iberoamérica. El puerto tiene capacidad para manejar 1,5 millones de contenedores. En contraposición, Estados Unidos, en 200 años de doctrina Monroe, no ha construido nunca una infraestructura semejante en Iberoamérica, nunca ha planteado proyectos relevantes que ayuden a dar un empujón económico de impacto a la región, porque no solo ve a Hispanoamérica como competencia, sino que cree que su deber es mantenerla en el subdesarrollo para poder expoliarla más libremente. La anglosfera, como revelaba John Perkins en su libro Memorias de un sicario económico, ha usado siempre la estrategia gano yo, pierdes tú, en la que a base de presión y corrupción imponían proyectos sin sentido económico a los países hispanos, con el objetivo oculto de sumergir en la deuda de esos países, apoyándose en la colaboración de sus marionetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Una vez endeudados solo había que esperar y hacerse con el control de recursos naturales o con cualquier cosa que interesara a los anglos a cambio de aflojar un poco el dogal de la deuda. Era la jugada perfecta para robar y degradar países por décadas, algo así como drogar a un adolescente inconsciente para aprovecharse económicamente y zombificarlo. Prueba del algodón es que no existe ninguna infraestructura semejante al puerto de Chancay realizada por la anglosfera, ninguna infraestructura relevante que sea un ejemplo de cooperación mutua que crea riqueza de verdad en la región. Si ya está sucediendo, si ya tenemos ejemplos sobre la mesa, ¿nos impide acelerar, profundizar en esta alianza que funciona, que nos aporta valor? Miremos a Brasil. Brasil ha tenido un punto de partida muy similar al de la hispanidad, que cuenta con varias ventajas valiosísimas con respecto a nosotros: la unidad, que además le da tamaño suficiente, y la distancia con Estados Unidos. Brasil lo tuvo claro. Es obvio que el esquema geoestratégico de la anglosfera no le servía, le apresionaba. Se decidió a romperlo, siendo socio fundador de los BRICS. Brasil escogió el camino del mundo multipolar, camino al que cada vez se unen más países. Son 14 los países asociados a los BRICS y otros 20 han manifestado su intención de unirse o asociarse. Para concluir esta argumentación, queremos añadir que no estamos haciendo una evaluación del régimen político chino y que, muy importante, debemos huir de los eslóganes propagandísticos de la anglosfera sobre China, que, como siempre, usan 2 o 3 palabras como comunismo o dictadura para denigrar una complejísima realidad de 1.400 millones de personas. El objetivo de la anglosfera es difamar a China, manipular a los estados estupidizados por su propaganda para que ellos mismos consideren que es inaceptable lo que en realidad es lo más lógico y lo más provechoso: el establecer unas relaciones comerciales y diplomáticas amistosas y provechosas con China. Ese es el objetivo de la cantinela de la defensa de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, del espionaje chino. Viniendo de quien viene, francamente, parece un recochineo, pero le sigue funcionando. Y luchar contra esto es el principal motivo de este vídeo: tratar de despertar conciencias. No defendemos a Xi Jinping, no defendemos al régimen chino, que tendrá injusticias, abusos, desaciertos incontables a sus espaldas. Algunos aspectos del régimen chino, como la censura, se nos hacen especialmente insufribles. Pero tenemos que ver las cosas tal y como son, evaluar objetivamente las características de quienes pelean por la hegemonía global y decidir con quién nos conviene establecer lazos más estrechos, pensando en nuestro propio beneficio. Permanecer entre dos aguas, sin estrategia, sin voluntad, es sinónimo de dejarse arrastrar por la corriente, y seguramente la peor opción. Tenemos que optar por acercarnos, con soberanía, con estrategia propia, pensando en nuestros intereses de largo plazo, abiertos a cambiar y reconducir nuestras decisiones si fuera necesario. Pero esa es la gran pregunta a la que se enfrentan, quieran o no, los gobiernos hispanos y a la que tienen que responder con claridad. ¿Estaremos mejor cerca de las hienas anglo o en la vecindad del tranquilo elefante chino?